esta es una pesadilla. Viajamos más de 48 horas para llegar a este país y estamos atrapados. No podemos salir, no podemos entrar. Ahorita les platico cómo está la situación. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Y esta sí que es una aventura, es una situación desafortunada. Estamos atrapados en Bangladesh, un país al sur de China, a un lado de la India, sin pasaporte. Los policías de aquí de migración nos quitaron nuestro pasaporte, sin poder salir del país, sin poder entrar. Estamos atorados justo en medio. Ya llevamos muchas horas aquí y no queda más que esperar. Esta situación en verdad está súper frustrante. Había escuchado historias de que estas cosas pasan, había leído, había visto películas. Jamás me imaginé que algo del estilo me iba a suceder. Viajamos más de 48 horas. Wow, es ridículo pensar que llevamos tanto tiempo viajando para llegar a encontrarnos con esta situación y nos estamos viendo afectados por la situación actual de este país. Verán, muy brevemente se los resumo. Aquí en Bangladesh hay una ciudad que se llama Cox's Bazar. En esta ciudad está pasando algo de lo más triste, de lo más sorprendente. Cientos de miles de personas han escapado de Birmania y han encontrado refugio en su país vecino, en este país, en Bangladesh. Es de verdad una cosa bien triste, bien impactante. Un campamento de refugiados que tiene a cerca de 1 millón de personas. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Ahorita entenderán por qué. Pues todo bien, todo en orden. Tomamos nuestros vuelos desde la Ciudad de México. Viajamos muchas horas. Tuvimos una escala agradable en Estambul, en Turquía. Tomamos fotos, paseamos. De verdad todo iba de lo más agradable hasta que llegamos aquí al aeropuerto de Bangladesh. Y cuando llegamos al área de migración, por supuesto te preguntan ¿a qué vienes? ¿Cuál es tu propósito en este país? Y al ellos leer que íbamos a estar en Cox's Bazar, por supuesto nos empezaron a preguntar por qué van ahí. Nadie va ahí en estos tiempos, está muy fea la situación. De inmediato nos empezaron a preguntar, ¿ustedes van a ver los campamentos de refugiados? ¿Van a reportar sobre esto? ¿Son reporteros? En un inicio nos separaron, nos metieron en salas pequeñas y nos empezaron a interrogar. Estuvimos metidos en salitas, nos sacaban, nos llevaban a otro lado. Estamos literalmente esperando, no hay nada más que hacer, no tenemos pasaportes. Y para empeorar todo esto, para entrar a este país necesitas una visa. Entonces cuando preguntamos a la embajada de Bangladesh en México si necesitábamos visa, nos dijeron que sí, pero que como todo era muy apresurado, que lo que más nos convenía era llegar al país y sacarla aquí. Pero por supuesto se están agarrando de toda esta situación para no darnos esta visa, para no darnos el acceso. Los dejo con imágenes que grabé hace unas horas en tiempo real según iban pasando los acontecimientos. Ya estamos oficialmente en Bangladesh. De hecho, miren, ya todo comienza a estar escrito en bengalí. Bengalí es el lenguaje que se habla aquí. Y para entrar al país necesitas una visa. Esta visa tiene un costo de $150. Te dan un formato, el cual llenas, después procedes a pagar. Wow, y es que en verdad esta es toda una experiencia. He visto que muchas personas se bajan del avión y luego se sitúan aquí atrás a rezar, a rendir tributo. Miren, ahí se ven unas personas haciéndolo. Este país tiene un gran porcentaje de musulmanes, también hay un porcentaje de budistas. Es un territorio de lo más inusual para las personas que venimos del occidente. Ok, así está la situación. Llevamos detenidos aquí ya casi 3 horas. Al parecer sí es un rollo ir a la parte del mundo que queremos visitar. Nos están preguntando muchísimo para qué vamos, cuál es el propósito. Por supuesto que ya perdimos el vuelo que teníamos allá. No sé qué va a pasar. Intentando contestar lo más confiados posible. El problema es que vienen, te preguntan cosas, nos llevaron a un cuartito, nos preguntaron cosas, estuvimos ahí un ratote y como que se van, te dejan solo un ratote. Se van lapsos de 20-25 minutos, regresan, te preguntan otra cosa, se vuelven a ir. Ese es realmente el problema. Pues ahí vamos, positivos. Net, espero que ya pronto nos dejen pasar y que no nos regresen. Eso estaría súper fatal, ¿no? Estoy casi seguro que quieren algún tipo de mordida, algún soborno. Eventualmente va a salir el peine. Todo en orden, todo chido.
Wow, miren esto, está súper bizarro. Este es un bebedero de agua, vaya. Y todos toman de un mismo vaso comunal. O sea, te sirves aquí tu agüita. Ah, la quiero caliente, fría o tibia. Y órale de este vaso encadenado para que nadie se lo robe. ¿Cuánta gente crees que se lo ha intentado robar? Alguien que tiene de estos en su casa. Dicen que aquí hay que tener cuidado con el agua y con la comida, debido a que somos susceptibles a enfermarnos de la panza. Y a nosotros nos está trayendo aquí un policía. Está bien chistoso que nos dice, espérenme un minuto. Y se metió al baño, está en el baño. Confía en nosotros, confía en que no nos vamos a escapar. Ya nos quitaron el pasaporte. Eso sí me da un poquito de nervios para que vean, ¿eh? Nos trajeron ahorita esta oficina que está a nuestra izquierda. En esa ya estuvimos metidos como hora y media hace rato. Está incómoda. Los policías no son tan mala onda, eso sí. Rix hasta se puso a cantar con uno con su ukulele. Pensé que ya habíamos hecho progreso, así de ok, ya avanzamos a la otra sala. Ya estamos más cerca de la salida y no. Ay, de vuelta aquí. Qué pesadilla. Estamos viendo que un hombre está saliendo de la puerta con nuestros pasaportes en mano. No, se volvió a meter, no. Como que te ilusionan, ¿no? Te dicen, ya ahorita sales. En eso no. Sí, esto ya pasó como 7 veces. Sí, ¿no? Como que sale y nos ve así de, aquí están, chiquitines. Este es uno de los aeropuertos más desgastado, menos presentable que he visto en mi vida. Los voy a llevar al baño conmigo. Al baño sí nos dejan ir, sí nos dan chance. Sí es toda como la arquitectura, los techos y por aquí es el baño. Me da mucha risa que para abrirlo tiene esta cuerda, miren. ¡Órale! Esa es una solución expresa a un problema. Ojalá tuvieran una para el nuestro. Ya nos dieron un poquito más de libertad. Nos dieron chance de salir a comprar agua y tantita comida. Porque sí, no manches, ya está cañón. Ya necesitamos algo en nuestros cuerpos. El problema es que no aceptan dólares las tiendas. Hay muchas casas de cambio. Entonces, vamos a aprovechar para ver cómo es el dinero bengalí. ¡Lo logré! Tengo tacas. Así se llama la moneda, tacas. No se me había ocurrido que es un problema cambiar dinero si no tienes pasaporte. Obviamente en las casas de cambio te piden tu pasaporte. Entonces tuve que ir a 3. Y ya hasta la tercera ya le expliqué al duda así como que ya hablaba inglés y le dije, lo tiene la policía. Como que se compadeció de mí, me vio ya algo desesperado y me dijo, va, te cambio tu dinero. Aproximadamente 80 tacas por $1. Uy, por fin podemos comer y tomar agua, qué emoción. Ya pasó otro ratote y la verdad es que no sabemos qué está pasando, no tenemos pasaporte. Yo ya estoy frustrado. ¿Tú estás frustrado, Rex? Muy frustrado porque al parecer es muy posible que no entremos al país. Ahorita fuimos a preguntarle a un poli y nos dijo, la verdad, amigos, es que están decidiendo qué va a pasar. Tememos que este proceso tome todo el día. Ay, no, amigos, de verdad. Sí, esta situación está bien frustrante, sí, ¿no? Sí. Nos estamos riendo y lo estamos viendo positivo, pero la verdad es que no. O sea, sí está fea, está fea. Changuitos, buenas vibras. Estamos de suerte. Al parecer logramos contactar al ministro de no sé qué de aquí del aeropuerto. Ahí está, ahí está. Uy. Contéstale. Yes. Ahora sí ya hay algo de esperanza factible. Porque ya los policías ya me cayeron mal, no hacen nada. Como que dejaron los policías de atender nuestro caso por atender el caso de aquí atrás que se están gritoneando. Rick ya le está pasando el teléfono, ya le está diciendo así como, a ver, habla con mi amigo. Qué emoción. Bangladesh, déjame entrar a tus tierras y comer un poco de mesh. No sé qué sea mesh, suena como un platillo típico que meto con mi pico. Por favor, queremos pasar y tener un buen rato en la playa. Queremos disfrutar de todos tus souvenirs. Bangladesh, caluroso, conglomerado, mucha gente, no podemos entrar, ya no hay espacio para nosotros, porque no nos quieren dejar entrar. Déjenos pasar, por favor. Gracias. Déjanos entrar, Bangladesh. Somos buena onda. Algo que me fascina ver en estos países es los mismos productos que nosotros consumimos, escritos de una manera completamente diferente. Yóvole, Fanta en bengalí, Coca-Cola en bengalí, what? Esta otra soda que la verdad no sé qué sea. Así se escribe Sprite en bengalí. Es súper tripeante eso, la verdad. Ya llegó alguien a decirnos
y si no, no vamos a poder entrar. Lo que vamos a ver ahorita es qué procede, si nos regresan de plano hasta México o si nos llevan a Turquía, porque nosotros teníamos vuelos de Turquía. Triste, la verdad es triste no poder quedarnos. Supongo que es mejor que no saber, que estar ahí sin saber. No puede ser. Parece broma esto. Nos metió una persona que nos estuvo asesorando aquí a la sala de Turkish Airlines y nos dijo, aquí los voy a acomodar para que estén bien, para que puedan dormirse en un silloncito, para que puedan usar el baño. Y en 12 horas y media, tal vez un poquito más, viene alguien a decirles qué va a suceder con ustedes. Él es nuestro amigo Víctor. Habla español. Hola. Poquito español. O sea, vamos a estar casi 24 horas sin saber nada. Les cuento que para determinar qué personas en nuestra situación entran o no al país, existe algún tipo de juicio. Obviamente nosotros no tenemos parte en ese juicio, nada más son como las personas encargadas. Hay personas que entran, hay personas que de plano no. Nosotros no entramos, entonces me da mucha curiosidad saber cuál es ese proceso, qué se discute en esas juntas en las cuales determinan si le van a dar una visa o no a una persona. A nosotros nos la negaron. Es que no es ridículo que nosotros seguimos la información que nos dieron en la embajada y aún así llegamos. Es que si no puedes confiar en lo que te dice la embajada, ¿en quién puedes confiar? Dime tú. Bueno, alguna enseñanza queda de todo esto. Una nueva experiencia, claro que sí. Una anécdota divertidísima esta va a ser. Y para cuando estoy subiendo este video, quiero que sepan que aquí seguimos en Bangladesh sin saber cuál va a ser nuestro destino, sin saber qué nos va a suceder. Si quieren estar al tanto de esta historia, de esta aventura, les recomiendo que vayan a mi Instagram, Luisito Comunica, y en mis historias seguramente los estaré actualizando, tal vez en Twitter. Parece chiste esto, parece una historia de algo que estarías viendo en una película, en una serie de comedia. Estas cosas pasan, en la vida real pasan estas cosas, amigos míos. Aquí, testigo de todo esto, otro testigo de todo esto. Vix, esta es nuestra casa por las próximas como 13 o 14 horas, no sé cuántas horas vamos a estar aquí. Como que lo veíamos venir, ¿no? Porque empezamos a bromear, sí, que esto podía pasar y ahora es una realidad, wow. Amigos míos, pues con esto concluimos este video. Espero que haya estado por lo menos entretenido, espero que les sirva de lección todo este acontecimiento. Aunque vueles más de 48 horas para llegar a tu destino, puede ser que termines no llegando. Puede ser que te quedes así de llegar. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video que les dirá qué es lo que procedió después de esto. Adiós, pimpollo que no puede ni entrar a un país, ni salir del mismo país y no sabe qué va a suceder con su existencia.